Bueno. Esta es una serie de videos para aprender a utilizar un poquito de processing. Vamos a también utilizar algo de inteligencia artificial para programar más fácilmente, pero hemos escogido usar processing precisamente por su capacidad para conectarse con el Arduino y utilizar otros periféricos. Vamos a ver que podemos conectarlos por puerto serial para controlar un plotter si así quisiéramos, ¿no? Todo lo podemos hacer con processing. Entonces, em, vamos a descargar Processing. Yo tengo descargada la versión estable. Vamos al Processing for MacOS. Se supone debería ser como muy directo el sistema de instalación de Processing. No debería haber ninguna complicación en el proceso. Está hecho para empezar a aprender sobre computadores, para empezar a aprender sobre cómo programar un computador. Vamos a entender que cuando programamos el computador, le damos órdenes al computador para que ejecute funciones. Todo lo que vemos en un computador fue programado por alguien más, desde el sistema operativo, desde los programas que utilizamos, todos han sido programados y lo que consiste en programar es en establecer una serie de comandos para que el computador los ejecute. Entonces vamos a descargar Processing. No debe ser ningún proceso complicado. En el proceso de instalar Processing, posiblemente Processing les pida instalar Java. Java es la base de Processing. Entonces, si nosotros vamos a la sección de Tools, si es que abro Processing y busco Tools, pongo Install Processing Java, esto nos va a pedir que se instale en el sistema operativo el lenguaje Java. En muchos sistemas operativos ya está instalado Java. Pero si es que les pide instalar Java, pues sigan los procedimientos y las consultas. Si ustedes tienen dudas, siempre está YouTube, Windows First Time. Entonces seguramente van a ver como un montón de videos Welcome to que nos enseñen a instalar Processor por primera vez. Bueno, aquí está instalando Windows. Install Processing. Está intentando, piensa que queremos instalar am, el sistema operativo por primera ocasión. Pero bueno. Como parece que ni siquiera hay tutoriales porque es algo muy sencillo, solo de bajar y dar doble clic e instalar, en fin. Entonces, lo que vamos a entender de processing es que es un sistema que nos permite desde aquí mismo, desde esta interfaz pequeña que se abre, seguramente se verá distinto para cada sistema operativo. Yo no sé si es que puedo configurar la forma en la que se ve, quizá en las preferencias. Recuerden que yo tengo una carpeta que se llama Development. Y en mi carpeta Development he creado una carpeta que se llama Processing. Y aquí tenemos todos mis proyectos. Este es un test database, que es uno que acabo de crear. Y aquí voy a ir agregando todos mis proyectos en mi carpeta Development. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a Edit Preferences de Processing. En Mac siempre es con comando coma. Ustedes seguramente habrá algo similar en Windows. Y fíjense que hay una opción que nos dice Sketchbook Folder, y vamos a escoger pues esa carpeta de Development Processing que hemos creado para que este sea la carpeta de Sketchbook. Siempre Processing trabaja la idea del sketch, del boceto, ¿no? Entonces, por defecto todos los archivos se van a llamar Sketch. Aquí podemos escoger la fuente. Recuerdan que yo había utilizado esta Cascadian o no sé cuál era la otra, la Meslo me parece que era, Monotype, Source Code. Sí, vamos a dejar la Cascadian. Podemos cambiar el tamaño de la fuente, ¿no es cierto? Para la consola, vamos a ver qué sirve la consola. Y podemos entender como el lenguaje también de la interfaz, el que ustedes quieran, pueden configurar ese lenguaje. En fin,
Entonces voy a dejar estas configuraciones básicas por ahí. Lo que nos interesa es que entendamos que Processing va a estar guardando los archivos en esta carpeta que se llama Processing dentro de Dev, ¿ya? Ahora, si yo guardo mi archivo por primera vez, vamos a ponerle Save, ¿no es cierto? Save. Le podemos poner un nombre. Por defecto se va a llamar, se va a guardar dentro de Development Processing, ¿no es cierto? Podemos ponerle aquí 01 aprendiendo. Enter. Si ustedes se fijan dentro de mi carpeta Processing se va a crear esto que se llama sketch-01-aprendiendo. Y adentro hay un archivo que se llama sketch-1-aprendiendo. Lo que pasa es que Processing ha hecho un sistema de nombres automatizados para que dentro de esta carpeta todas las cosas estén enlistadas desde el sketch, 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 sketch. Y además hay una configuración aquí que debemos ser respetuosos de inicio a fin y es que el archivo interno donde va a estar nuestro código tiene el mismo nombre que la carpeta. Es decir, yo no puedo cambiar, si yo cambio el nombre de este archivo adentro, sin cambiar el nombre de la carpeta, cuando quiera abrir mi proyecto en Processing me va a dar un error. Y fíjense que aquí arriba Processing me identifica el nombre sin los guiones bajos. A Processing le gusta mucho, por el sistema de entorno de desarrollo de Java, utilizar guiones bajos. Ahora bien, em, este video no intenta como mostrar todo lo que es posible hacer con Processing. Este curso es un muestrario de tecnologías que ustedes decidirán a futuro si les implementan o no. Pero yo les recomiendo fuertemente que aprendan a usar Processing porque es una puerta infinita a un mundo de creatividad am, que está en crecimiento, que es importante en el mundo de las artes visuales y las artes interactivas, sobre todo esa rama, ¿no? Del arte digital. Entonces, ¿cómo funciona Processing? Cuando yo grabo mi archivo, se graba un archivo PDE. Habíamos visto que todos los archivos de código son archivos de texto normales, que con una extensión específica que muestra qué tipo de archivo es, básicamente. Entonces, como se abre, se guarda en PDE, yo podría en Cursor abrir ese archivo. Si pongo Open Project y me voy a Development, Processing y voy a darle aquí Sketch aprendiendo, Open. Se van a fijar que yo podría am, desde aquí mismo editar el mismo, vamos a ponerlo aquí al lado, el mismo documento. El mismo documento de processing lo puedo editar directamente en cualquier editor de código. Entonces, processing hace lo siguiente, nos permite generar una interfaz, perdón, usa una interfaz que nos permite correr un código y producir un output visual. Es un lenguaje de programación para producir objetos o resultados visuales, software visual. ¿En qué sentido? Por defecto tiene características como el tamaño de la pantalla o dibujar cosas, por ejemplo. Voy a cambiar el tamaño de la pantalla y para eso tengo que declarar una función que se llama void setup. ¿No? Vamos a declarar void draw. Vamos a dejarle vacío. Ahorita me ha sugerido el cursor que escriba de una vez void draw, pero ya vamos a ver qué significan estas dos, void setup y void draw. Entonces, void setup, si yo guardo este archivo de texto en cursor y regreso a processing, me voy a fijar que va a estar visible en processing. Entonces, si ustedes se fijan, este archivo processing, este software processing, perdón, em, lo que hace es un editor de código que le va a poner color también a los comandos de processing, como en cualquier lenguaje de programación, pero también nos permite correr el código con este play. Y este play lo que va a hacer es compilar el código de processing en Java y va a producir este resultado visual.
Les comentaba que esta no es la única plataforma que hace esto. Está Open Frameworks, P5, Processing, Python, qué sé yo, montones de formas de trabajar. Sin embargo, al trabajar con Java, Java es un lenguaje de programación que corre en el sistema operativo, no en el navegador, de forma que podemos conectarlo con periféricos como el Arduino. Entonces, regresando a lo que estábamos, yo podría ponerle aquí 600 por 400 en esta función que se llama size y correr el código y el resultado va a ser 600 por 400. Si quiero cambiar el background, voy a escribir background y aquí me faltó una n. Fíjense que me sale un error. Me dice background no existe, esta función no existe, es porque me faltó una n aquí. Uy, ya. Entonces, como background sí existe, vamos a correr. Me parece que background no existe todavía. Vamos a ponerle aquí un valor y correr esto. Tampoco existe. A ver qué está pasando. Ah, estoy escribiendo mal. Estoy totalmente escribiendo mal. No sé qué estaba escribiendo mal. Déjenme ver. Background. Sí, tengo problemas. Tengo problemas con esta palabra. Vamos a grabarle y vamos a editarle aquí como es correcta. Background. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, cuando uno escribe un código que está mal escrito, el sistema de identificación de funciones de processing, tanto como el de, bueno, el de Visual Studio Code es menos específico con processing. Fíjense que aquí me aparece background con verde normalmente, pero processing me va a dar ciertos indicios de que estoy escribiendo bien o estoy escribiendo mal. Por ejemplo, si yo fuera a escribir una función que se llame int, por ejemplo, de entero, fíjense cómo la palabra int se pone roja automáticamente. Vamos a ponerle width y fíjense que width es una palabra reservada de processing y por eso tiene un color. Vamos a ponerle anchura. Anchura, int, altura. Vamos a eh, entender después que estoy haciendo. Estas son variables, son formas de almacenar información. Y fíjense cómo el processing ya identifica esta nomenclatura cromática, la segunda nomenclatura cromática. Cuando me voy a cursor, fíjense que cursor también identifica las palabras int, identifica la palabra void, identifica que estos son valores que se pueden modificar. Aquí me está sugiriendo cursor que establezca una anchura y una altura. Entonces, em, a breves rasgos, ¿cómo funciona una función? Estos son como características universales de cualquier lenguaje de programación. Las funciones se ejecutan en un tiempo específico y en un momento específico. Por defecto, Processing identifica esta función. Si es que yo le pusiera otro nombre a esta función especial, Processing no lo identificaría. De hecho, yo puedo generar mis propias funciones para cosas específicas. Por ejemplo, void escribe mi nombre. Esto es una función que me estoy inventando yo en este momento. No me da ningún error porque es una función totalmente válida y yo me la inventé. No tiene por qué haber un error en mi función. Lo que importa es que estas funciones draw y setup son funciones especiales que Processing identifica de forma automática. Me parece que hay algunas también como capturar en clic o la posición del mouse, qué sé yo. Y lo que va a hacer Processing es lo siguiente. Y aquí vamos a poner aquí un comentario también. Setup se ejecuta una sola vez. Vamos a poner aquí. Se ejecuta una vez. Fíjense cómo Cursor ya me entiende de lo que estoy hablando. Setup se ejecuta una vez y draw se ejecuta en bucle. Bucle significa que se repite muchas veces. Por defecto, draw va a intentar ejecutarse 60 veces por segundo, que es como un estándar de remuestreo de pantallas para generar animaciones. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Setup, como es una función que se ejecuta una sola vez, se ejecuta primero
Y por eso en Setup lo que nosotros solemos hacer es asignar funciones específicas o características específicas de nuestro programa. Por ejemplo, establecer el tamaño de la pantalla. Como el tamaño de nuestro sketch, de nuestro canvas, va a ser fijo, no va a estar cambiando a cada rato, pues lo establecemos de un inicio. Vamos a ver que en P5 hay como hacer como un tamaño de pantalla dinámico, pero en este caso vamos a concentrarnos en Processing con un tamaño estático de pantalla. Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven de fondo en mi escritorio fue hecha en Processing en el 2013 más o menos, quizá, que estamos hoy, hace 12 años, y fue hecha en una pantalla de 5000 píxeles por 5000 píxeles porque quería imprimirlo. Entonces aquí puse 5000 y se generó un canvas gigantesco. Entonces, cuando yo ejecuto la función, perdón, mi sketch, se va a mostrar lo que yo haya dibujado en mi código. Y con dibujar me refiero a que existen ciertas funciones, vamos a ver que hay funciones como rect, que me permiten dibujar un rectángulo. Y el rectángulo, por defecto, voy a hacer un switch entre cursor y processing, porque cursor me va a recordar estos datos. Bueno, am, por defecto, rect va a aceptar cuatro datos, fíjese, cuatro datos. Si ustedes tienen alguna duda, pueden darle clic derecho y debe haber una opción aquí que es Find Reference. Entonces, Find Reference va a abrir el navegador y va a buscar la referencia de qué hace esa función. Fíjese que Processing Reference, imagínense, este Processing tiene 25 años existiendo, entonces hay una referencia muy completa y muy detallada de qué hace cada cosa, ¿no? Entonces, es importante acudir a la referencia, siempre en cualquier lenguaje de programación, eventualmente la referencia nos llama. Y lo que vamos a intentar es aquí leer de qué se trata esta referencia. Si ustedes se fijan, debe haber una forma de cambiar el idioma. No sé, tal vez donate about forum examples. La verdad no estoy seguro de dónde se cambia el idioma. Buah, de la referencia. En fin, vamos a intentar entender qué pasa con rect. Rect acepta cuatro valores. Y esos cuatro valores deben estar por aquí. Dice que se va a generar un cuadrado en las coordenadas, en este caso 120, 80, con una anchura de 120 y una altura de 120. ¿Qué es lo que significa? Que los dos valores son las coordenadas de este punto de aquí arriba, que es el punto superior izquierdo del cuadrado, ¿no es cierto? Y las otras dos coordenadas son la anchura y la altura del rectángulo. Entonces, si yo aquí pongo que las coordenadas van a ser 10,10 y la anchura la hacemos de 60 por 60, cuando yo corra este código vamos a tener un cuadrado de 60 por 60 en las coordenadas 10, 10, en este punto de aquí arriba. Este es el punto de las coordenadas. Vamos a hacerlo todo más grande. El tamaño esto lo vamos a hacer de 800 por 600. La distancia va a ser de 100 por 100. Estas son las coordenadas de la esquina superior izquierda de nuestro rectángulo. Y vamos a hacerle un rectángulo de 400 por 400 para que se vea. Voilà. Se dibuja nuestro rectángulo. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es que si yo estoy dibujando el rectángulo dentro de la función setup, esta función se ejecuta una sola vez. Es decir, solo se dibujó una vez nuestro cuadrado. ¿Para qué tener un bucle? ¿Para qué tener una ejecución en bucle? Para poder hacer que las cosas se muevan. Por ejemplo, si es que yo dibujo un círculo y le digo que las coordenadas de ese círculo van a ser mouse X y mouse Y, que son las coordenadas del mouse, va a capturar la posición del mouse en la pantalla y le voy a poner que tenga un radio de 100. Lo que voy a hacer es dibujar un círculo en donde está el mouse, ¿sí? Es decir,
va a copiar la posición del mouse en X y Y la va a reemplazar por la posición del círculo. Es decir, captura esas variables. Si yo pongo, por ejemplo, print, hay una opción que se llama imprimir, que lo que va a hacer es imprimir en esta consola, la consola de este espacio que está aquí debajo. Y voy a decirle que me imprima la posición en X. Cuando corra mi código, quiero que se fijen abajo cómo imprime la posición X. Creo que debería poner print line, print ln. Sí, perdón, es la memoria que me falla. Entonces lo que va a hacer es capturar, fíjense cómo si acerco el cursor hacia el borde de la izquierda, el número es cero, pero cuando lo muevo hacia la derecha, el número aumenta hasta que sea el número máximo posible de nuestra pantalla, que es 799 porque tiene 800 píxeles de ancho. Y como tiene 800 píxeles de anchura, el primer píxel es cero, las coordenadas del primer píxel es cero, entonces la última tiene que ser 799. Debemos de entender cómo funcionan mucho estas imágenes. Entonces, básicamente, en la consola estoy imprimiendo la posición en X y podría inclusive pedirle que imprima la posición en Y también. Vamos a ponerle aquí que me haga una sumatoria. Así. Fíjense estos signos de más. Lo que va a hacer es imprimir un texto y este texto podemos ponerle así. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es armando un texto más complejo que tiene la posición en X más un espacio, dos guiones, más la posición en Y. Esto no va a ser una sumatoria de números, sino que va a imprimir los dos números al mismo tiempo. Entonces lo que estoy viendo ahorita son las coordenadas en X y Y del mouse. Y básicamente la función círculo está imprimiendo un círculo en las coordenadas mouse X y mouse Y. Si es que yo no dibujara este rectángulo aquí arriba, voy a cortarlo y lo voy a pegar aquí abajo. Y le digo que la posición del rectángulo va a ser mouse X y mouse Y. Uy, y corro. Voy a estar dibujando este rectángulo encima del canvas una y otra vez. Y entonces ustedes dirán, esto está turro porque esto parece el solitario antiguo cuando uno ganaba y las cartas iban así, rebotando. Tin, 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 tin. O cuando se cuelga el Windows y uno quiere arrastrar una ventana y se mueve de esta forma. Eso es porque Windows está utilizando una función similar, Draw. Cualquier sistema operativo, inclusive este que estoy viendo Mac, si yo muevo el cursor rápido, fíjense que no es fluido, sino que hay como unos frames. Es porque el sistema operativo refresca refresca la pantalla 60 veces por segundo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo lo que le puedo decir a Processing es que el background lo dibuje 60 veces por segundo antes de dibujar el rectángulo. Si corro esto, tenemos que ahora el rectángulo se dibuja. Primero se dibuja el background y luego se dibuja el rectángulo 60 veces por segundo y eso me permite esta ilusión de movimiento. ¿Sí? Vamos a hacer esto de aquí un poquito más pequeño, más pequeño el rectángulo. Vamos a hacerle de 100. ¿Ya? Listo. Entonces ahora lo que tengo es un cuadrado que le sigue al mouse, pero desde la esquina. Si es que yo quisiera que le siga desde el centro, hay una función, para todo hay una función, todo es posible en Processing, que se llama, me parece, rect mode, si es que la memoria no me falla. Y este rect mode va a aceptar una variable, creo que en mayúsculas, así, no estoy seguro, creo que hice una variable, no, no es entre comillas, sino simplemente center. Y lo que va a hacer es dibujar el cuadrado desde el centro de su posición. Es decir, lo que hace esta función recCenter es configurar esta función que se llama rectángulo para que las coordenadas iniciales ya no sean de la esquina superior izquierda, sino que sean exactamente del centro de este rectángulo. ¿Cómo cambio de color al objeto? Fácil, le pongo la función fill y fill va a aceptar
algunas formas numéricas. Aquí me dice que meta un entero, pero si me voy acá al cursor, vamos a ver que me va a sugerir cosas. Una de estas cosas es utilizar un solo número. ¿Qué pasa si yo pongo un solo número como el número 100, por ejemplo? Si pongo un solo número, se genera una escala de grises entre 0 y 255. 255, siendo el máximo, va a ser el color blanco, y el 0, siendo el mínimo, va a ser el color negro, y entonces no vamos a ver nada. ¿Sí? Pero también puedo meter tres valores. El primer valor va a responder al red, green, blue. 0 de rojo, 100 de verde, 120 de azul. Entonces, como ustedes son artistas y manejan la cromática al derecho y al revés, si yo quisiera hacer un naranja, debería ser algo como red al... ¿Qué podrá ser? 200, green, blue tiene que ser 0. No, vamos a hacer 255 y aquí le vamos a poner 150. Puede que este sea un naranja, depende de cómo está mi cerebro el día de hoy. Perfecto, tenemos un naranja perfecto. Porque ustedes saben, como son colores luz, no son colores pigmentos, si yo pongo 255, 255, ¿qué color voy a tener? Voilà, amarillo, ¿no es cierto? Porque red y green al 100% es amarillo. Entonces, si le pongo más bien aquí un 150, voy a tener un amarillo limón, ¡fua! Un verde más bien brillante, y así. Entonces, si quiero un naranja, va a ser 255 y 150 de color. Ahora, como es infinita las posibilidades creativas, va a depender de qué querramos hacer y aprender a leer la documentación. Fíjense, todas las cosas que tenemos aquí en Blend, perdón, en Processing. Hay cosas para componer, cosas para convertir, primitivos. Fíjense, estos son los números primitivos. Vamos a ver, vimos algo de int. Ahí por ahí les mostré int. Es para declarar enteros y guardar variables. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve? Pues, por ejemplo, si yo no quisiera que este cuadrado esté siguiéndolo al mouse, sino que se mueve de forma independiente, ajá, en lugar de ponerle mouse X y mouse Y, vamos a generar dos variables. La una se llama posX y la otra se va a llamar posY. Y lo que vamos a hacer es a declarar esas posiciones. Vamos a hacer que la posX comience siendo un número random, aleatorio, que vaya entre 0 y el ancho de la anchura del sketch. ¿Así? Y la posición en Y sea también un número random que vaya entre 0 y el alto, ¿ya? Y la altura. Entonces, estas variables, si es que yo ahora imprimo en la consola, por ejemplo, vamos a ponerle aquí mismo, aquí, print ln, es decir, print line, imprimir una línea. Le voy a decir que me imprima la posición en X, pero primero voy a poner un texto que diga, esta es la posición en X, espacio, perdón, en X, dos puntos, espacio, y le ponemos aquí más y le agregamos el valor de la posición en X. Voy a hacer lo mismo con la posición en Y, copiar esto aquí y aquí abajo, voilà. Le dimos que es la posición en y la posición en Y. Si corro esto, vamos a tener aquí abajo que dice type mismatch cannot convert from float to int. A ver, ¿en dónde está el error? Hay un problema. Random arroja un valor decimal, pero la posición X en Y es un valor entero. Vamos a entender que Processing eh, utiliza Java y Java es un lenguaje que es muy estricto con los tipos, es decir, los tipos de datos que vamos a almacenar en las variables. Yo podría solucionar esto convirtiendo esto creando estos contenedores, estas variables
como float. Float me permite a mí em, ingresar decimales porque random va a arrojar un número decimal, o puedo forzar a que el resultado de este decimal sea un entero. Aquí me dice que esto va a ser un float, va a ser un decimal. Entonces le puedo forzar haciéndole que lo convierta en entero. De esta forma, es decir, le digo, conviérteme en entero, o puedo decirle que me redondee. Round. Round, recuerden, redondear va a hacer que pase al inmediato superior o inferior si es que sube o baja de 0.5, ¿no es cierto? Entonces, si le ponemos aquí, uy, perdón, no sé qué estoy haciendo. ¡Fua! Ah, esto no les encierra. No estoy en cursor. Ya vamos a ver cómo en cursor se puede programar un poquito más rápido. Voy a poner el round para que estos dos variables, el resultado de random, cualquiera que fuera, digamos que sale 250.5, pase al inmediato superior y se vuelva el 251, que es un entero, y se pueda asignar a la variable. Entonces, lo que quiero que vean es que con esto lo que he generado son unas variables aleatorias. ¿Sí? La posición en X y la posición en Y van a ser distintas cada vez que yo dé play. Fíjense abajo los números, como siempre son distintos porque tienen posiciones aleatorias. Entonces, al generar estas variables, estos números que son aleatorios, les he puesto este nombre a propósito porque los voy a usar como la posición en X y la posición en Y del rectángulo. Por consiguiente, cada vez que haga play, el rectángulo aparece en una posición distinta. ¿Sí? Cada vez que ponga play, ya no le sigue al mouse. Podríamos hacer cosas locas como poner mouse X como la anchura del rectángulo. Y ahora la anchura del rectángulo depende de la posición en mouse en X. ¿Sí? Pero lo que quería mostrar es cómo yo puedo alterar esta variable cada frame por segundo. Es decir, después de dibujar el rectángulo, antes de que termine la función draw, puedo alterar la posición en X más un punto. Y cuando corra esto, el objeto se va a mover hacia la derecha porque la posición está aumentando un punto a la vez. Bueno, hasta que desaparece. ¿Sí? Vamos a imprimir la posición en X de la posición en Y, 20 frames por segundo. Y fíjense cómo está aumentando la posición en X hasta que desaparece. El siguiente video les voy a mostrar algo que se llama flujo de datos y tiene que ver con las condicionales. Y voy a hacer una condicional para que esta pelota rebote en la pared. Una vez más, esto es un ejercicio de lo más elemental del mundo de processing. Si ustedes quieren o deberían profundizar en processing, aquí hay toda una sección que dice Learn, Tutorials, y aquí está nuestro señor favorito, Daniel Schiffman, con una serie bárbara de videos increíbles, hermosos, para hacer cosas maravillosas con processing, como lo que estamos viendo en el fondo. Click here to begin. Aquí vamos a encontrar una serie de videos Hi, muy how are you? inspirativos. My name is Dan. Welcome. If you're here, which hopefully you are because you're watching this video, you're here to learn programming. Hopefully, you're here to learn programming for the very first time. This is going to be a tutorial. Spoiler alert, inglés. Inglés, inglés es el billete dorado de Willy Wonka para acceder a todo el conocimiento del planeta. Les muestro la interacción en el siguiente video.